han habido varias cosas. Durante la pandemia hubo detenciones de dirigentes sindicales. Está el caso de Darío Salcedo del Sindicato de Pesca, y fue una detención. Ustedes saben que han habido varias detenciones de personas por hacer manifestaciones, por denuncias durante la pandemia. El caso de Darío Salcedo es increíble, porque en este Instituto de Pesca hay una especie de club bueno, por decirlo de alguna manera. Está en el contrato colectivo una bolsa de comida, nada que ver con lo que da el club en general, una bolsa de comida convencional, y la gerencia va a hacerla, y eso tiene un costo para los trabajadores, pero un costo bastante menor de lo que te costaría comprarlo en los comercios privados o comercios regulares. Bueno, la cosa, para hacérselos en concreto, el dirigente sindical, por un WhatsApp interno, le reclama a la gerente de relaciones laborales el costo de la bolsa de comida, y le dice, compañera, porque es un compañero militante de partido oficialista, compañera, es el colmo que usted pretenda cobrarnos eso y hacer negocio con los trabajadores. Eso fue lo que le dijo. No haga negocio con los derechos de los trabajadores. Esa bolsa de comida no las puede vender a ese precio. No pasó un día de que circuló ese chat interno, en un WhatsApp interno, en que la persona fue buscada a su casa y fue detenida. Y pasó casi 2 meses detenida. Hubo un reclamo, una queja ante el Comité de Libertad Sindical. Ahorita está en su casa bajo régimen de presentación. También han existido detenciones o amenaza de detención hacia los compañeros del sector salud. Tenemos el caso de la compañera del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia, y los casos de los compañeros médicos que fueron detenidos, el famoso caso del médico del Hospital de Carora, simplemente por grabar diciendo en qué condiciones estamos. Entonces, si bien es cierto, la represión no se ha concentrado como en otras épocas en el sector sindical, sí han existido detenciones por denuncia de malas condiciones y por reclamar derechos en este periodo. Y tenemos todavía el caso de la detención que tiene ya 10 años, Rodney Álvarez, acusado de un asesinato que no cometió y que está grabado en Ferrominera quién cometió ese asesinato. Y el caso de Rodney es muy especial, diríamos que es paradigmático, porque es la otra área. Rodney, si bien es cierto, no ocupaba un cargo de dirigente sindical, él era trabajador sindicalizado del sindicato de Ferrominera, vinculado a la tendencia sindical de Rubén González. Y la detención fue un poco, cosa que también hace el Estado venezolano, es mandar un mensaje. Similar situación le ocurrió a una compañera despedida de Ferrominera, también de la dirigente sindical de la tendencia de Rubén González, también por un WhatsApp. Hemos tenido varias detenciones por mensajes de WhatsApp. ¿Tú quieres? ¿Se sabe algo sobre la comisión de encuesta de OIT? Tengo entendido que a finales de septiembre la organización le dio al régimen 3 meses para comunicar si aceptaba o no las recomendaciones y que si no se tomarían algunas medidas. Sobre las detenciones, ¿tú quisieras aportar algo más, Consuelo? Okay. Bueno, la segunda pregunta de la comisión de encuesta, hay varias cosas interesantes. No está claro cuál va a ser la respuesta del gobierno. El gobierno tenía que responder a finales de diciembre si aceptaba o no
las recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT. ¿Y qué dijo el gobierno? Hizo un comunicado bien especial en el sentido en que reconocía, no es que reconocía, decía de alguna manera que, ¿cómo decirlo? Insultaba, es muy de ellos, insultaba, descalificaba a la comisión de encuesta, el informe, pero no terminaba de decir si iba a ir a la Corte Internacional o si iba a aceptar el informe. Hasta este momento, el gobierno ha estado en silencio y ha tenido la ventaja que se suspendió la reunión de la Comisión de Administración de marzo, se suspendió la conferencia de junio y está suspendida la reunión de del Consejo de Administración de octubre. Entonces, a finales de septiembre se vence el lapso que le dio la comisión de encuesta y que fue aprobado por el Consejo de Administración las recomendaciones, o sea, en este momento es un mandato. Y el gobierno todavía no ha dicho, acepto las recomendaciones, voy a hacer A, B, C para cumplirla, o no acepto las recomendaciones y voy a ir a la Corte Internacional. Probablemente por la carta que mandó el gobierno, a pesar de que era vergonzoso, porque yo no sé si ustedes saben que los 3 magistrados de la comisión de encuesta son juristas de altísimo nivel internacional. Entonces, descalificarlo fue muy inoportuno, por decirlo. Pero no se sabe si van a decir que van a cumplir o no van a cumplir las recomendaciones. Por un lado, ya podemos decir que algunas recomendaciones sí están siendo más o menos cumplidas porque en febrero se le dio el registro sindical a la central sindical así. Es la única cosa que uno pudiese decir que se ha cumplido. En conversaciones informales con sectores de fe de cámara, ellos dicen que no se ha cumplido nada. Y del sector sindical también dice que no se ha cumplido nada. No se puede asociar, por ejemplo, la libertad de Rubén González con la comisión de encuesta, porque fue un proceso de negociación política diferente, aunque obviamente el hecho que la comisión de encuesta y el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, la doctora Bachelet, hubiesen exigido su libertad, que fuese preso de conciencia por Amnistía Internacional, fueron elementos que deben haber estado en la mesa de negociación. Hay otra pregunta. Tetelo, si tú quisieras comentar algo más. ¿Tiene apagado el micrófono, creo? No, dice que no. Bueno, Saraí, aquí parece que hay otra pregunta más. No, era eso. Entonces, bueno. Regi, en 3 meses se acepta la recomendación y se va a tomar algunas medidas, era eso. Bueno, la medida que en este momento ha estado tomada, la única que se puede vincular a cumplimiento es haberle dado el registro sindical a la Central Sindical Alianza Sindical Independiente presidida por Carlos Navarro, quien por cierto está en el exilio. Ese otro elemento que hay que rescatar. Las 2 centrales sindicales más importantes del país, que son la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la Central Sindical Alianza Sindical Independiente, tienen a su presidente en el exilio. Ah, se me olvidaba. Unión Nacional de Trabajadores, únete, Central Sindical, que inicialmente estuvo vinculada al proyecto oficialista, su presidenta, Marcela Máspero, también está en el exilio. O sea, de todas las centrales sindicales que en algún momento hayan mostrado algún tipo de crítica con
el gobierno, terminan con sus máximas autoridades con órdenes de aprehensión o con persecución. ¿Hay otra pregunta? No. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, hay otra pregunta. Ah. Zoe Ruiz. ¿Manejan una cantidad exacta de dirigentes sindicales o trabajadores detenidos de forma arbitraria? Sí, sí, hay más. La cantidad completa, exacta, depende del periodo. Pero podemos, la criminalización de la actividad sindical, nosotros siempre decimos que se inició antes que la criminalización de la actividad estudiantil. El movimiento sindical comenzó a ser perseguido en 2007, 2008. Ya antes habían persecuciones sindicales y después el movimiento sindical fuerte, el movimiento estudiantil, la persecución fuerte viene a partir del 2014. Y ya nosotros habíamos tenido a Rubén González preso. Entonces, si tomamos solo la segunda década del siglo XXI, hay más de 100 dirigentes sindicales sometidos a procesos penales. La mayoría con detenciones arbitrarias. Se supone que Venezuela, porque es en teoría un Estado social de derecho, y a mí me gusta resaltar la otra frasecita que tiene la norma constitucional y de justicia, y en materia penal se supone, todo esto es en teoría, tenemos un Estado garantista. Ninguna persona puede ser detenida sin orden del fiscal del Ministerio Público, sin solicitud del fiscal del Ministerio Público y sin orden judicial. Esas dos cosas nunca ocurren. Y solamente tú puedes detener a una persona cuando la encuentras en fragancia, o sea, con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera coloquial. Bueno, eso no ha ocurrido y normalmente es la Guardia Nacional o los órganos de seguridad que detienen a las personas y después se inicia el proceso jurídico. O sea, primero te detienen y el policía, el órgano de seguridad, llama al fiscal y ahí aparece la solicitud y después se lleva al juez. O sea, nunca se cumple en este país el procedimiento legalmente pautado. Y hay aproximadamente más de 100 trabajadores sometidos a procesos penales. La aberración máxima es los trabajadores sometidos, caso Rubén González, que fue juzgado por la jurisdicción militar. Vale, bueno, por ahora no veo otra pregunta, entonces creo que ya podemos dar por No, terminado. era la última que creo que había Era la sobre última detención. que estaba, entonces bueno, ahora creo que sí podemos dar, de acuerdo a la No, procesalidad, hay otro más. el sicariato también Hay fue una para... flagelo de la actividad sindical. ¿Aún hay casos en el presente? Bueno, en de realidad, sicariato. el sicariato, me imagino que lo dirá por alguna lectura de mis trabajos, porque hoy en particular no me referí para nada al sicariato, ¿no? Por supuesto que el sicariato tuvo también efectos o causas de carácter político, aunque en su mayoría eran confrontaciones derivadas de una pérdida de institucionalidad dentro del movimiento sindical, y eran muchas veces confrontaciones entre los propios sindicatos para tener acceso a unas u otras obras. Sí, fue verdaderamente un fenómeno fuerte, muy fuerte y muy lamentable dentro del movimiento sindical, que no había tenido nunca lugar antes. También se ha sabido de casos donde ha sido por motivos de carácter político. Y de hecho, una organización como Secura denunció en diferentes oportunidades que habían sido asesinados de sus dirigentes a causa de ese fenómeno con la excusa de que eran pleitos intersindicales, ¿no? Ahora, últimamente, en los últimos tiempos, no
no hemos estado al tanto de ese fenómeno. No sé si Jacqueline pudiera decir si hay información al respecto, ¿no? El sicariato estuvo muy vinculado a dos actividades, a la actividad, a una actividad económica, a la construcción. Y era para distribuir los puestos de trabajo dentro de la obra de construcción. Independientemente de que el gobierno diga que construye mucha omisión vivienda, hace tiempo que la construcción, los datos inclusive estatales, que son del 2018, es uno de los sectores que está casi absolutamente paralizado. Entonces, al no haber obra, no hay puesto que repartir, ergo, no hay sicariato. Entonces, tenemos, y durante la pandemia, obviamente, no hay obra y no hay la actividad productiva está, como ustedes saben, muy paralizada. Solo están trabajando los famosos sectores, que se me olvida el nombre, productivos que son autorizados. Prioritarios, los prioritarios. Y ahí en los sectores productivos prioritarios nunca hubo sicariato. Entonces, menos va a haber sicariato en este periodo. Prioritarios esenciales. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Zoe. Bueno, creo que ahora sí. Damos entonces por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por asistir, por sus preguntas, y pasaremos el video para que lo tengan. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo en momentos tan difíciles para nuestro país. Muchas gracias a todos.